Masejet Sanedrín Daflameteta Mudalef 39a, 3 líneas de arriba para abajo. La Gemara a continuación nos trae unas historias sobre discusiones entre herejes con Jajamim, con nuestros sabios. Dice la Gemara: Amarle Kofel Rabban Gamliel, Elohehem Ganabhu, Dichtiv Vayapel Hashem Elohim Tardemal Ha'adam Vaishan. Ambrale Berate, Shivke de Ana Meadarnale, Ambrale Tenuli Dukos Ejad. Amarle Lamalich, Listin Bao Alenu Alayla Menatru Mimenu Kiton, Shel Kesef Vehini Holanu Kiton Shezav. Amarla, Ulevai Sheavu Alenu Bechol Yom. ולא יפה לו לאדם הראשון שנתנו ממנו צלע אחת ונתנו לו שפחה לשמשו? אמר לה, אחי כאמינה, אלא לשקלה בהדיא. אמרה לה, הייתו לי אומצה דבישרה, הייתו לה, ודבה תותה בחשה. הפיקתה אמרה לה, אכול מאי, אמרה לה, מאיסה לי. אמרה לה, ואדם הראשון נמי, ושקילה בהדיא ומאיסה לה. La primera historia que la Gemara nos trae es de un hereje que discutía con Rabban Gamliel. ¿Qué le dijo Rabban Gamliel? Tu Dios es un ladrón. Barminan. ¿Por qué? ¿En qué se basaba él? En el versículo en Bereshit, capítulo 2, versículo 21 y 22. Está escrito que Hashem le echó un sueño sobre Adán. Adán se durmió y una vez dormido vino Hashem y le agarró una de sus costillas y de esa costilla formó ¿a quién? A Javá, a Eva. Vemos que Hashem le robó la costilla ¿a quién? A Adán. Entonces le dice el hereje a Rabban Gamliel, tu Dios es un ladrón. ¿Quién escucha este argumento? No solamente Rabban Gamliel. Lo escucha la propia hija del hereje. Y no le parece. Se le dice a Rabban Gamliel, permítame, jajam, Rabban Gamliel, no respondas, déjame yo responder. Bueno, entonces Rabban Gamliel la deja. Y ella le responde ¿a quién? A su propio padre. Le dice, padre, ¿será que me puedes llamar a un juez? Tengo un problema y necesito vengarme y necesito que un juez me dé el psac. Le dice el padre, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y te voy a explicar lo que pasó. Vinieron ladrones a nuestra casa en la noche y me robaron una jarra de plata. Y en vez de la jarra de plata me pusieron una jarra de oro. Entonces necesito un juez para que regañe a esos ladrones. Le dice el padre, ¿qué te pasa? Robaron de plata y pusieron de oro. Ojalá pase eso, ¿qué? Todas las noches, cada día. Le dice la hija, ¿y no es lo mismo con Adán? Adán Arishon también. Hashem le robó la costilla, pero ¿qué le puso en vez? Una jarra de oro. Le puso una mujer que lo ayude y que lo apoye. Le dice el padre, tienes razón, pero no entendiste mi pregunta. Si es así, ¿por qué Hashem quitó la costilla de Adán cuando estaba dormido, a escondidas? Que se la quite en su frente, en su presencia, en frente de Adán. Le diga, te voy a quitar la costilla. Eso es lo que molesta. Eso parece como si fuese ¿qué? Como si fuese un ladrón. Le dice la hija, te voy a explicar por qué. Tráeme un pedazo de carne crudo. El pedazo de carne crudo, cuando está crudo, no se ve bonito. Hoy en día es más arregladito, pero antes ni hablar. Lo trae. Le traen un pedazo de carne crudo y ella lo ve. ¿Y también lo ve quién? El papá de ella, el hereje. Y después lo pone abajo de cenizas calientes. Y se asa, se cocina. Después lo saca, está listo y le dice al papá, papi, ¿quieres comer? Le dice, no quiero comer. ¿Por qué? No, porque lo vi antes que no estaba un poco, medio asco. Porque lo vio crudo y eso me dio asco. Le dice la hija al papá, igualmente con Adán Arishon. La razón que lo puso a dormir para quitarle la costilla es porque si no lo hubiese puesto a dormir y lo hubiese quitado enfrente de él, hubiese visto un pedazo de carne, una costilla y le hubiese dado asco y Adán no hubiese querido estar con la esposa que se formó de esa costilla. Por eso es que lo hizo ¿qué? A escondidas, pero no para robar. Otra historia que pasó entre un hereje y Rabban Gamliel es la siguiente, otra discusión. Amarle Kofel le Rabban Gamliel. Yadana el aihu mai ka'avid ve'ichan yativ. Itnegad ve'itnach. Amarle mai hay. Amarle ben ehad yesh li bikrachei hayam. Ve'yesh li ga'aguyim alav. Be'aena de mahvel en yale. Amar miyadena yechaniu. Amarle deika be'ara lo yadat. Deika beshmaya yadat. Escuchen la próxima historia. Un hereje se le acercó otra vez a Rabban Gamliel. Otro hereje, sí. Y le dice, quiero que sepas que yo sé exactamente lo que tu Dios está haciendo y dónde está sentado. Yo sé. Así le dice ¿quién? El hereje a Rabban Gamliel. Cuando Rabban Gamliel escucha eso, que el hereje sabe dónde está, qué está haciendo y dónde está sentado, Rabban Gamliel como que suspira, se desmaya y se suspira.
Dice, no, este está como que... Entonces le pregunta el hereje, ¿por qué está suspirando? Dice, no, te voy a explicar. Yo tengo un hijo que está en la diáspora, ¿sí? Y lo extraño mucho. ¿Será que me lo puedes hacer ver aquí? Así dice Rabban Gamliel al hereje. Le dice el hereje, yo no sé ni dónde está, ¿cómo te lo voy a traer para acá? Le dice Rabban Gamliel, si los que están en la tierra no sabes dónde están, ¿cómo vas a saber dónde está y qué está haciendo Akadosh Baruj Hu? Próxima historia, próxima discusión. Amarle Kofel le Rabban Gamliel, que ti moné mispar la kojavim may ripute, anamatzina le mimne kojave, aitu javushe shadiru bearbilave kameada leu, amarle meninhu, amarle ukminhu, amarle rakia nami haji adra. Y de hambre, haji amarle meneli kojave, amarle emali kajaj, kajaj veshinaich kamahava, shade yadele pume ve kamani leu. Amarle de Ika bepumach lo yadat, de Ika berkia yadat. La Gemara trae la tercera discusión que hubo entre un hereje y Rabban Gamliel. Y hay dos versiones en esta tercera discusión, vamos a decir las dos versiones. La primera versión es la siguiente. Se le acercó un hereje a Rabban Gamliel y le dijo lo siguiente. Está escrito en Teilim, en el versículo en Teilim, Salmo 147, versículo 4. Akadosh Baruj Hu cuenta la cantidad de las estrellas. Moné mispar la kojavim. Algo especial que solo Akadosh Baruj Hu puede hacer. Le dice el hereje al Rabban Gamliel, oye, ¿qué tiene de especial? Yo también puedo contar las estrellas. Yo también puedo contar. Bueno, vino Rabban Gamliel y le trajo membrillos, ¿sí? Le trajo membrillos y lo puso sobre un colador. Y empezó a revolverlo. Los membrillos son unos frutos, ¿sí? Empezó a revolverlo así en el colador. Y le dice Rabban Gamliel al cofer, hazme un favor, cuenta los membrillos. Le dice el cofer, le dice el hereje, para de revolver. Y los cuento con gusto. Le dice Rabban Gamliel, si no puedes contar los membrillos cuando están en movimiento, ¿cómo vas a contar las estrellas? También las estrellas están en ¿qué? En movimiento constante. Esta es una versión de esta tercera discusión. Una segunda versión de esta tercera discusión es que fue lo siguiente. El cofer le dijo a Rabban Gamliel, sé la cantidad, el número de estrellas, sé contarlas. Le dice Rabban Gamliel, en vez de responder lo que le dijo antes del membrillo, según la segunda versión le respondió otra cosa. Le dice, mira, dime algo de tus dientes, que están las muelas y los dientes delanteros, ¿sí? ¿Cuántos dientes tienes en total? ¿Cuántos tienes? Y de inmediato metió el dedo a la boca al hereje y empezó a ¿qué? A contar. Le dice, Habibi, ni los dientes que tienes tú sabes la cantidad que tiene y tienes que contarlos. ¿Vas a saber cuánta cantidad hay de estrellas? Ok. Próxima discusión que hubo entre un hereje y Rabban Gamliel. Amarle kofele Rabban Gamliel mishe bara harim lo bara ruach sheneemar ki hine yotzer harim ubore ruach ela me'ata agabe adam dichtiv vayivra vayitzer achanami mishe bara ze lo bara ze tefach al tefach ushene kavim yesh bo mishe bara ze lo bara ze sheneemar anota ozen lo yishma im yotzer ain lo yabit amarle in amarle bishat mita kulam nitpaisu. Escuchen esto. Le vino el cofer, un hereje, y le dijo a Rabban Gamliel, el creador de las montañas no es el mismo creador de los vientos. Así le dijo. O sea, nosotros opinamos que todo es Hashem. Le dice el hereje a Rabban Gamliel, el creador de las montañas no es la misma fuerza, no es la misma entidad que el creador de los vientos. Son dos Hashem, Barminan, lo Alenu, lo Alejem, dos dioses. ¿Cuál es la prueba del kofer? Trae un pasuk en Amós capítulo 4, versículo 13, dice respecto a las montañas, Yotzer Arim. Yotzer Arim, Yotzer. Y respecto a los vientos, dice Boré Ruach. Dicen verbos diferentes. Yotzer, Boré. Entiende el kofer de que aquí vemos de que hay una entidad que es Yotzer, que es el que creó hay una fuerza que es Yotzer que creó las montañas, y una que es Boré, que creó los vientos. ¿Y en qué se basa? En el hecho que el pasuk, cuando habla de las montañas y habla de vientos, cambia el verbo, cambia la palabra, el término. Así le dice el hereje a Rabban Gamliel. Le responde Rabban Gamliel, según eso, que si cambia la palabra, entonces significa que son dos fuerzas diferentes. ¿Qué vamos a hacer con Adam, con la creación de la persona? En la creación de la persona está escrito en Bereshit 1:27, Vaivra et Adam, Boré, Vaivra. Y por otro lado, ahí en capítulo 2, versículo 7, está escrito Vayitzer et Adam, Yotzer. Entonces, ¿qué? ¿Será de que aquí también vamos a decir
que ya que hay dos palabras diferentes sobre la creación de la persona, ¿será que entre dos fuerzas crearon a la persona? Unos crearon una parte de la persona, y otra fuerza Barminan creó la otra parte de la persona. Y si me dices que sí, todavía te lo puedo aceptar en diferentes partes del cuerpo que están separadas completamente. Pero cuando es un área muy pequeño, me vas a decir dentro de ese área que hubo dos fuerzas. Y según lo que tú dices, cuando hay palabras diferentes, son dos fuerzas. Debería ser así. ¿Por qué? Porque en el Teilim, en el Salmo 94:9, está escrito Anotá Ozen. Notá Ozen. Respecto a la oreja está escrito Notá Ozen. Y respecto al ojo está escrito Yotzer Ain. Entonces, dentro de la misma cabeza, que es un área pequeña, tú me vas a decir de que uno creó la oreja y otra fuerza creó el ojo. ¿Cómo no van a chocar ahí? Eso es muy bien. Todavía entiendo si me quieres decir de que uno creó la parte superior, otro creó la parte inferior. Pero en la misma cabeza dos. No me cuadra lo que estás diciendo tú, hereje. Así le dice Rabban Gamliel al hereje. Le dice el hereje a Rabban Gamliel: sí, señor. Sí, señor. Dos fuerzas crearon a la persona, o sea, dos dioses, lo alenu velo alejem, barminan, ¿sí? Y también en ojos y oreja, dos, cada uno creó otra cosa. Le dice, y dime algo. Y cuando decide la persona morir o cuando tiene que quitar la vida, ¿se pusieron de acuerdo en que en el mismo segundo muera? Porque si una fuerza se encargó de algo y la otra fuerza se encargó de algo, pues se tiene que poner de acuerdo en el momento que se muera. Porque si uno muere porque uno es Hashem, entonces Hashem decide se muere completo, listo. Pero si son dos fuerzas que crearon y fabricaron eso, y uno está de acuerdo y otro no, pues va a estar medio cuerpo muerto y medio cuerpo vivo. Entonces si se murió completo es porque ambas fuerzas se pusieron de acuerdo. ¿Será que es así? No me parece. Así dice Rabban Gamliel el hereje. Seguimos. Amar lehau amgusha le amemar. Mi palgaj le ilai de hurmiz, mi palgaj le tataay de ahurmiz. Amarle imken ejishavik le urmiz le abure maya bear e. Le dice un brujo, hechicero se dice, ¿no? Hechicero. A Memar, también un argumento de herejes, de Kafranit, de Kofer. Dice, mira, yo sé a través de la brujería que la parte superior de tu cuerpo le pertenece a Hormiz. ¿Qué es Hormiz? Es el Shindaled, el demonio es Shindaled, el hijo del... Bueno, vamos a entrar ahorita, ¿sí? Y esa es la parte que de la cintura para arriba. Y la cintura para abajo, la parte inferior, le pertenece no a Hurmiz, sino a Ahurmiz. Hay uno que es Hurmiz, para que no nos confundamos, y otro es Ahurmiz. Ahurmiz es el nombre arameo de Hashem Yitbaraj. ¿Sí? Entonces, la parte superior, demonio, llamado Hormiz. Y la parte inferior, Ahurmiz, que es el nombre de persa, no arameo, de Hashem Yitbaraj. Así le dice este Kofer a Memar. Le dice a Memar, ¿cómo crees decir algo así? El agua, uno que hace, la toma, la digiere, se ensucia y uno la saca después. Entra limpia en donde? En la parte superior. ¿Y por dónde sale? Por la parte inferior. ¿Tú crees de que Ahurmiz le va a permitir a Hormiz, o sea, a Hurmiz, el de inferior, Hashem, le va a permitir al de arriba, si es que tú dices que está separado así, de que las aguas sucias de él pasen para la parte inferior? ¿Cómo le va a permitir? Si son dos fuerzas, pertenecen a dos personas, dos fuerzas, Barminan, dos entidades, ¿sí? ¿Tú crees que la entidad de la parte inferior va a permitir de que entre el agua sucia para el agua sucia las necesidades? Entonces no me cuadra lo que estás diciendo. La Gemara trae una discusión que hubo entre el César y Rabbi Tanhum. Dice la Gemara, amarle que sale Rabbi Tanhum. Tale ebukulale amahad. Amarle haye. Anande malina no matzina mebe kavataihu. Atun malito veo kavatan. Amarle mema shapir kamart. Miu kol dezahi le malka le shadio ala bevar. Shadio ala bevar velo abajalu. Amarle autzedo que hay de lo ajalu mishon de lo kafin hu. Shadio ala le dide de ajalu. Escuchen esto. El César le dijo a Rabbi Tanhum, ¿por qué no hacemos todo un pueblo, romanos y judíos juntos? Le dice Rabbi Tanhum, muy inteligente. Le dice, no hay problema, me parece. Pero nosotros no podemos ser como ustedes porque nosotros ya fuimos, ¿qué? Circuncidados, Brit Milá. Entonces no podemos ahorita ponernos el prepucio. Ustedes les toca, ¿qué? Si queremos ser todos iguales, nosotros no podemos ser como ustedes en esa parte, sino ustedes se tienen que hacer, ¿qué? El Brit Milá. Le dice el César, me respondiste bien. Buena respuesta, que si queremos ser juntos, ellos son los que tienen que cambiar. O sea, el César.
Pero hay una regla que cualquier persona que le responde bien al rey y le gana al rey con un argumento, lo tiran ¿a dónde? Al corral de las bestias. Así que lo tiró ¿a dónde? Al corral de las bestias. ¿Y qué pasó? ¿Lo comieron o no lo comieron? No lo comieron a Rabbi Tanhum. Vino un seduceo y metió, ¿cómo dice? ¿Cómo se dice? Espinilla, fitila, sí. Dice, ¿sabes por qué no lo comieron? No tenían hambre. Se le dice el César, ¿sabes qué? Metamos a ti a ver qué pasa. Lo metieron a él y ¿qué pasó? Y se lo comieron. Seguimos. Amarle Kofel Rabban Gamliel. Amritu, Kol Beazara Shechinta Sharia. Kama Shechinta Ika. Karile Shamai. Meja Beapatka. Amarle Amael Shimsha Bebete de Kofer. Amarle Shimsha Kule Almana hija. ומה שימשה דחד מן 1,000 אלפי ריבו שמה שדקה קודשה בריחו דקמה קודשה בריחו נאיכה לכולי על מה שחיטה דקודשה בריחו על אחת כמה וכמה. Interesante, le dice un hereje, otra discusión que hubo ahorita entre un hereje y Rabban Gamliel. Dice la Gemara, está escrito que cada vez que hay 10 personas para Minyan, la presencia divina de Dios reposa sobre ellos. ¿Sí? Le dice el hereje a Rabban Gamliel, oye, ¿cuántas shejinot hay? Que en cada lugar que se reúnen 10 personas viene la presencia divina. ¿Cuántos pedazos de Shejina hay? No me creo ese cuento, le dice el hereje. ¿A quién? A Rabban Gamliel. Bueno, vino Rabban Gamliel y llamó al ayudante del hereje. Dice, ven un segundo para acá, ven. Y le pegó en el cuello. Dice, ¿por qué me pegas? Le dice Rabban Gamliel, el ayudante, te voy a explicar por qué. ¿Por qué tú permites de que la luz del sol entre a la casa del hereje, de tu jefe? ¿Por qué permites? Le dice el hereje, ¿cómo que? Un segundo. Sí, ¿por qué permites de que la luz del sol entre a la casa de tu jefe? Le dice el hereje, no, ¿cómo? No puedes sacarlo, eso va para donde, eso no viene a mi casa y que él lo prohíbe o lo deja, eso va para todo el mundo y no hay cómo bloquearlo. Le dice Rabban Gamliel al hereje, Calva Homer, sí el sol, que es una de miles y miles de los sirvientes, de los colaboradores de Hashem Yitbaraj en este mundo, y aún así llega ¿para qué? Para todas las casas, para todo el mundo, con Shiken, la presencia divina de Dios, que es el mismo, parte del mismo, que va a llegar a cualquier lugar del mundo. Y si hay minyan, y si hay 10 personas que hayan en cualquier lugar, va a estar ¿qué? La presencia divina de Hashem Yitbaraj. Seguimos. Además ahorita trae dos discusiones que hubo entre Rabbi Abau y un hereje. Amarle a Uminá le Rabbi Abau. Elohechem Gajajan hu. De Kamar le Yehezkel, Shechab al tzidecha semali, uchti veshachavta al tzidecha imani. Ata utalmida, amar le maita ma deshbiata. Amar le ashta mina lechu milta deshav letarvayu. Amar akadosh baruch hu leIsrael zir'u shesh veishmitu sheva, כדי שתדעו שהארץ שלי היא. ואין לו עשו כן, אלא חטאו וגלו. מנהגו של עולם, מלך בשר ודם שסרחה על המדינה, אם אכזרי הוא הורג את כולם, אם רחמן הוא הורג חציים, אם רחמן מלא רחמים הוא מייסר גדולים שבהם בייסורים. אף כאן הקדוש ברוך הוא מייסר את יחזקאל כדי למלא כוונותיהם של ישראל. La primera discusión que hubo entre Rabbi Abau y un hereje es el siguiente. Acercó un hereje, ¿sí? Y le dijo a Rabbi Abau, se le acercó un hereje y le dijo a Rabbi Abau lo siguiente: tu Dios es un gajaján, es un payaso. Barminan. ¿Y cuál es mi prueba que es un payaso tu Dios? Porque a Yehezkel le dice al principio, acuéstate sobre tu lado izquierdo. Y después le dice, acuéstate sobre tu lado derecho. Un payaso, eso es un payaso. Bueno, así le dice quién le hereje a Rabbi Abau. Pero antes que Rabbi Abau alcanzó a responder, vino un alumno de Rabbi Abau y le preguntó una segunda pregunta. Le hizo otra pregunta, le dice, mira, ¿cuál es la razón de que Hashem ordenó de que el séptimo año en la tierra, el sabático, no puedes trabajar en la tierra? Dice Rabbi Abau, les voy a dar una respuesta que responde las dos preguntas. Akadosh Baruj Hu al ordenarnos que el séptimo año es año sabático, no pueden trabajar la tierra, nos quiere insinuar que aunque uno compró la tierra y uno piensa que es de uno, planta 6 y el séptimo no plantes para que sepa de quién es la tierra realmente, de Hashem Yitbaraj. Con esto ya responde la pregunta del alumno, ¿sí? El porqué del Shevit. Pero ahorita nos falta la pregunta del hereje, que es un payaso, tu Dios es un payaso. Les te voy a explicar qué pasa. Israel no cumplió, Israel no cumplió. Y pecaron y no cumplieron el año sabático. Y trabajaron en la tierra. Y por el pecado, ¿qué pasó? Salieron al exilio. Y la costumbre es, cuando hay un rey de carne y hueso, carne y sangre, que se le rebelaron su pueblo, si el rey es fuerte y cruel, ¿qué hace? Mata a todos.
Si es un poco más misericordioso, mata a quién? A la mitad. Y si es más misericordioso aún, ahí nada más no mata a nadie, sino nada más hace sufrir a los líderes, a los más importantes del pueblo. Dice igualmente a Kadosh Baruj Hu. A Kadosh Baruj Hu, cuando vio que todo el mundo pecó, hizo sufrir un poquito a quién? A Yehezkel, para limpiar los pecados de Am Israel. ¿Qué le dijo? A la derecha, a la izquierda, y eso. No es que es un payaso. Segunda discusión que la Gemara cuenta que hubo entre quién, Rabbi Abau y un min, hereje. Amarle a un minal Rabbi Abau. Elohechem kohenu, dichtiv veikhu li teruma, ki kabrele Moshe b'mai tavil, vechitema b'maya ve'aketiv ki madat b'sha'ol omayim. Amarle benurat tavil, dichtiv ki inea Hashem ba'esh yavo, umisalka teviluta benura. Amarle adrapa, ikar teviluta benura, dichtiv, vechar asher lo yavo ba'esh, ta'aviru b'may. La segunda y última discusión que la Gemara trae entre Rabbi Abau y el min es la siguiente. Se acercó un hereje a Rabbi Abau y le dijo lo siguiente: tu Dios es un Cohen. Hay Cohen Levi Israel. ¿Tu Dios qué es? Cohen. ¿Cuál es mi prueba? Porque en Shemot 25:2 está escrito Veikhu li terumá. Veikhu li. Tráeme terumá. ¿Quién se le da la terumá? Al Cohen. Y Dios no está diciendo Veikhu li. O sea, para mí, o sea, Dios está diciendo, tráigame para mí terumá, pero terumá nada más puede comerla ¿quién? Cohen. Significa que Hashem tiene estatus de ¿qué? No de Israel ni de Leví, sino de ¿qué? De Cohen. Pero si es así, entonces ¿cómo enterró a Moshe Rabbenu? Un Cohen no se puede purificar para enterrar a alguien. ¿Qué me vas a decir? Que después de que no, mejor dicho, se purificó, entonces después se tuvo que purificar. ¿Cómo se purificó? ¿Qué me vas a decir? ¿Que con agua? Pero no me cuadra, porque está escrito en Yeshayahu 40:12, que todo el agua del mundo es como una gotita para Hashem. Hashem no cabe en el agua. ¿Cómo se purificó? Si era Cohen. Le dice Rabbi Abau, en fuego. ¿Sabes cómo está escrito? En Yeshayahu, en capítulo 66, versículo 15. Hashem pasará por el fuego. Y le pregunta al hereje, ¿y quién dijo que fuego es suficiente para purificarse? Dice, no, está escrito en Clemidian, ¿sí? Que lo principal, lo ideal es que fuego. Si no puedes por fuego, puedes por agua. Sí, está hablando de Agalá en realidad, pero dice, cualquier cosa que no puede pasar por fuego, pasa por agua. Pero lo principal de purificación, de limpieza, ¿qué es? Fuego. Entonces ahí está, de esa manera se purificó Hashem. Entonces el hereje no tiene lo que decir en contra de Hashem y en contra de la Yahadut y en contra de nada. Seguimos. Ahorita trae una discusión que hubo entre Rabbi Abiná y un hereje. Amarle Haumina le Rabbi Abiná. Que te humike ameja que Israel goy echad baretz marri butayu atunami arbitu ba'adan dichtiv kol hagoyim ke'ain negdo amar le miditchu asidu alan dichtiv ubagoyim lo itchashav. Rabbi Elazar Rami. Bueno, expliquemos esta parte. Dice la Emra, vino un hereje, un min, y se le acercó a quién? A Rabbi Abiná. Y le dijo lo siguiente: mira, hay un pasuk en Shemuel. Los herejes saben toda la Torah, saben bien para preguntar de ahí, ¿no? Es increíble. Shemuel tomo 2, capítulo 7, versículo 23. Dice el versículo, todos lo sabemos: Umike ameja que Israel goy echad baretz. ¿Quién como tu pueblo Israel? Solo una nación en la tierra. O sea, que el pueblo de Israel es especial, el más especial de los pueblos elegidos, de los demás pueblos, el más especial. Le pregunta al hereje, ¿qué tiene especial el pueblo de Israel? No me cuadra, porque hay otro pasuk, le dice el hereje a Rabbi Abiná en Yeshayahu 40:17, que dice, Kol hagoyim ke'ain negdo. Todas las naciones es como nada en relación a Hashem Yitbaraj. Todas las naciones incluye a quién? A Israel, o sea que Israel está a la par de todas las naciones. Le dice Rabbi Abiná, no señor, no. El propio profeta de ustedes, ¿quién? Muy bien. Balaam, que no era de qué, de Israel, él testificó que Am Israel no está incluido cuando dice Goim, Kol Goim, como está escrito en la profecía de Balaam en Bamidbar 23:9, Uba Goim lo itchashav. El pueblo de Israel no se consideró dentro de las naciones de los Goim, ¿sí? Entonces no es correcto lo que tú dijiste, que los comparó con todos cuando dice el pasuk en Yeshaya, Kol hagoyim ke'ain negdo, porque Israel no está realmente incluido. Seguimos. Rabbi Elazar Rami ketiv tov Hashem lakol uktiv tov Hashem lekovav mashal adam sheyesh lo pardes kshehu mashke et kulo kshehu oder en oder el atovim shebahem. Me van a traer una contradicción que pregunta Rabbi Elazar. Por un lado está escrito en Teilim 145:9,
Tov Hashem Lakol. ¿Qué es Tov Hashem Lakol? Bueno es Hashem para todos, todos. Por otro lado, un segundo versículo en Nejá, Megilat Ejá, capítulo 3, versículo 25, que dice: Tov Hashem Lekovav. Hashem es bueno ¿para quién? Para aquellos que lo esperan, para aquellos que lo buscan, para los tzaddikim nada más. Así se llama la contradicción. Por un lado, el primer pasuk dice Tov Hashem Lakol, y aquí nada más para los que los buscan. ¿Cómo funciona? Responde la Emara, te voy a explicar a qué parece esto. Una persona tiene un pardés, un campo, y no todas las plantaciones están buenas, pero cuando él riega todo el campo. Es bueno con todas las plantas, es bueno con todas las plantaciones, ¿sí? A diferencia de que cuando va a cavar alrededor de las plantas, uno normalmente cava alrededor para que tenga más fuerza. Cuando va a hacer un trabajo particular, no comunal, lo hace nada más ¿a cuáles? A las buenas. Entonces, también aquí la explicación es así. Akadosh Baruj Hu llena a todo el mundo, Tov Hashem Lakol, con su bendición. Entonces todos se alimentan, los buenos y los no buenos. Pero las acciones necesarias de hacerlas independientes, esas se las hace nada más ¿a quién? Lekovavas, los que buscan, a aquellos que lo esperan a Shemit Baraj, a los tzaddikim. Seguimos. Lefikach kol echad ve'echad ve'jule. Mencionamos en la Mishnah que al final de la Mishnah, sí, casi al final de la Mishnah, al final, sí, Uba'avod reshaim rinna. Ahí está hablando sobre dos testigos que vienen a testificar sobre una persona que tiene pena de muerte. Entonces ellos podrían haber dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué no vamos a meter en esto? Mejor no nos metamos en eso. Aunque tengamos razón, pueden decir los testigos, pero ¿para qué no vamos a matar? Si no, lástima causarle la muerte a un yehudí. Dice el pasuk en Mishle 11:10, Uba'avod reshaim rinna. Cuando los reshaim, los malvados, mueren, los ejecutan muerte, alegría. No tienes por qué ponerte mal. Entonces testifica, ¿sí? La hermana nos cuenta lo siguiente: Vayabor harina bamachane amar Rabba bar Hanina ba'avod reshaim rinna ba'avod Achab ben Omri rinna. ומחד יקודשה בריחו ממפלתם של רשעים הכתיב בצאת בני חלוץ ואומרים הודו לשם כי לעולם חסדו ואמר רבי יונתן ירמנו נאמר בהודעה זו כי טוב לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים דאמר רבי שמעון בן נחמן אמר רבי יונתן מה דכתיב ולא קרא זה אל זה כל הלילה באותה שעה ביקשו מלאכי שהילד לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא אמר להם הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה לפניי אמר רבי יוסי בר חנינא הוא אינו שש אבל אחרים Mesis, Daikanami dichtiv, Yasis, Veloktiv, Yasus. Hay un versículo en Melahim que la Gemara cita. Melahim tomo 1, capítulo 22, versículo 36. Vayabor harina bamahane. Y pasó la alegría, no dice rina, sino harina. La alegría por el campamento. ¿Sí? Cuando decimos harina, la alegría, ¿sí? ¿Qué significa la alegría? La alegría que sabíamos desde antes. ¿Sí? La alegría, ¿qué alegría? Una alegría que estaba predicha, ¿sí? Estaba predicha esta alegría, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué predicha? ¿Por qué estaba esta alegría predicha? ¿Qué pasó? Dice Rabba bar Hanina, te voy a explicar el versículo en Mishle 11:10, que es el que mencionamos en la Mishnah, dice Uba'avod reshaim rinna, cuando mueren malvados es que alegría. Eso fue dicho a través de Shelomo Amelech, en el libro de Mishle, 100 años antes de que pase lo que vamos a decir a continuación. Ahab, cuando mueran los reshaim, refiriéndose a quién? Achab ben Omri, ¿sí? Achab ben Omri. ¿Quién era Achab? El rey de los más malvados que hubo en el reinado de Israel, ¿sí? Entonces, dice el rey Salomón 100 años antes, Uba'avod reshaim, cuando mueran los reshaim, refiriéndose a Achab ben Omri, va a haber alegría, ¿sí? Entonces, por eso después cuando falleció está escrito Vayabor harina bamahane. Pasó la alegría que ya estaba predicha, porque ya 100 años estaba predicha, que cuando iba a morir Ahab, sí iba a estar alegre. Bien, me pregunto un segundo, ¿cómo puede ser que Akadosh Baruj Hu está alegre? Aunque murió alguien rasha, ¿acaso Akadosh Baruj Hu está alegre cuando muere alguien rasha? Cuando cae alguien rasha no me cuadra, porque está escrito en Divrei Yamim, tomo 2, capítulo 20, versículo 21, normalmente después de ki que viene, ki tov. Odul Hashem ki tov, ki leolam hasdo, pero aquí no dice la palabra tov. Se la omite, ki leolam. No dice la palabra tov. ¿Por qué no tov? Dice Rabbi Yonatan sobre este pasuk. ¿Sabes por qué? Porque Akadosh Baruj Hu no está contento cuando mueren los reshaim, ¿sí? Y hay otra prueba, dice Rabbi Shimon bar Nachman, como sabemos,
de que no está contento Akadosh Baruj Hu cuando caen los Reshaim. Dice Rabbi Shimon bar Nachman en nombre de Rabbi Yonatán, el pasuk en Shemot 14:20 dice Velo karav ze el ze kol halayla. ¿Sí? Lo sencillo del pasuk es que cuando estaban Am Israel antes del Yam Suf, ¿sí? Los Mitzrim no se acercaron a Am Israel. Pero hay otra explicación que la dice Rabbi Yonatán. Lo karav ze la ze kol halayla es sobre lo que está escrito en Zel Zez, las canciones que hacían los ángeles. Entonces está escrito que Lo Karav Zel Ze, que no cantaron, ¿sí? No cantaron los malachim esa noche, en la noche que estaban pasando el Yam Suf, que se partió el mar, ¿sí? El mar de juncos, ¿sí? ¿Qué fue? ¿Por qué no cantaron? Dice Rabbi Yonatán, en ese momento estaban que los egipcios hundiéndose. Vinieron los ángeles celestiales y dijeron, cantemos a Kadosh Baruj Hu, alegres, estamos alegres, dice Kadosh Baruj Hu. Al fin y al cabo son mis creadores, son mis creaciones, ¿sí? ¿Acaso son mis creaciones? Yo las creé y voy a estar contento, que sean Reshaim. Vemos de que Kadosh Baruj Hu no está contento cuando cae un Rasha. Entonces, ¿cómo puede ser que antes dijimos que Ba'abod Reshaim, Rinna, cuando se muera, que Shlomo dijo, cuando muera Ahab vamos a estar todos felices, y efectivamente cuando murió Ahab dice, Vayabor a Rinna Bamahané, pasó la alegría por el campamento? ¿Cómo puede ser? Dice el Rabbi Hainán, no te voy a explicar, Hashem no está contento, pero se encarga que los demás estén contentos, causa que los demás estén contentos, ¿sí? O sea, a pesar de que Hashem mismo no estaba contento en la muerte de Ahab, pero alegró, causó que los del campamento estén contentos, y la prueba para esto es de Devarim 28:63, está escrito, Ken yasis Hashem alechem leavid etchem, yasis es causar que estén alegres, no está escrito yasus, más que Hashem mismo no está alegre, pero sí causa que alegría, que los demás estén alegres. Ya que hablamos de la muerte de Ahab, la Gemara nos explica otros pesukim que nos hablan relacionados con la muerte de Ahab. Dice el pasuk, Veazonot rahatzu vegomer, Amar Rabbi Elazar, Lemarek shte hezionot, achat shel Michayahu, Michayu, ואחת של אליהו. במיכאיהו כתיב כי שוב תשוב בשלום לא דיבר השם בי. באליהו כתיב במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות. רבא אמר זונות ממש. אחאב איש מצונן היה. ועשתה לו איזבל שתי צורי זונות במרכבתו כדי שיראה אותם ויתחמם. Seguimos esta parte. En Melahim, tomo 1, capítulo 22, versículo 38, está escrito el versículo, lo voy a leer completo, lo cito completo aunque la Gemara no trabaja completo. Vaishtof et arrechem al brechat shomron, vayaloko a kelavim et damo, veazonot rachatzuk idvar Hashem asher diber. Traducción, una vez mataron a Ahab, lavaron las carrozas, después de la muerte de Ahab, las carrozas en las cuales él iba, sí, el carrusel, la carroza, sí, la carroza que él iba, las lavaron en las piscinas de Shomrón y langieron, se dicen los perros, cuando lamieron la mar, ¿sí? Sí, lamieron los perros la sangre que estaba en la carroza. Veazonot rahatzu. Y también se limpiaron las zonot que estaban, las zonot. Como dijo Hashem, ¿qué significa estas zonot aquí? ¿Qué significa estas zonot se limpiaron? Dice la Gemara dos explicaciones. Rabbi Elazar dice, zonot se refiere a hezionot, las profecías, las visiones proféticas, no zonot sino hezionot, ¿sí? Explico que la manera como murió Ahab sirvió para clarificar las dos visiones proféticas que fueron dichas sobre él. Una de Mijayu, ¿sí? Y otra de Eliyahu. Sobre la profecía de Mijayu está escrito o sea, Mijayu tuvo profecía de que va a morir Ahab en la guerra y efectivamente ¿qué pasó? Se cumplió, murió. Y también a través de esto se cumplió también la profecía de Eliyahu, que está escrito que en vez de que los perros lamieran la sangre de Nabot, van a lamer la sangre de Ahab, y así pasó. Eso es lo que se refiere cuando el pasuk anterior dice Veazonot rahatzu, o sea que se cumplieron los hezionot, se cumplieron las profecías previas sobre Ahab. Esa es la explicación de Rabbi Elazar. Sin embargo, Rabba dice, no, zonot, ¿qué es? Traducción literal, prostitutas. ¿Sí? ¿Qué significa aquí la zonot con Ahab? ¿Qué tiene que ver zonot con Ahab? Dice el pasuk, dice Rabba, te voy a explicar en su carroza, ¿qué tiene que ver con la carroza también? En la carroza tenía dos estatuas parecidas con la forma de dos zonot, dos prostitutas. ¿Por qué? Porque era una persona fría, no tenía ganas de tener relaciones. Entonces su esposa Izebel, la esposa de Ahab, que también era reshaí, no era buena, ¿sí? Le hizo dos estatuas en la carroza
parecidas a prostitutas para que todo el tiempo esté pensando en eso y así tenga ganas de tener relaciones con ella. Se nos dice el pasuk que la sangre de Ahab cayó en la carroza y también sobre las estatuas esas de Zonot. Seguimos. Rabbi Elazar Amar, me salté el pasuk. Veish mashach bakeshet de tumo vayake. Lefi tumo, Rabbi Elazar Amar lefi tumo. Rava Amar letamem shetech hezionot. Had shel Michayu ve had shel Eliyahu. Hay otro pasuk en Melahim, tomo uno, capítulo 22, versículo 34, que dice: Veish mashach bakeshet le tumo vayake et melech Israel. Un hombre tensó el arco, le tumó y con eso le pegó al rey de Israel. ¿A quién? A Ahab, y así murió. ¿Qué significa le tumó? Dice Rabbi Elazar, Kipshuto, le tumó es en su inocencia, o sea, tensó el arco sin intención de matar a Ahab y al final mató a Ahab, o sea, inocentemente. Esa es una explicación. Así fue la muerte de Ahab, según Rabbi Elazar. Rabba explica que le tumó es letamem, de tam. Tam, que es íntegro, completo, ¿sí? O sea, que esto se hizo para completar las dos profecías que hubo previo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Para completar las dos profecías, que iba a morir y que la sangre la iban a lamer los perros. Muy bien, como dijimos antes. Seguimos. Ahorita la Guimara nos habla sobre Obadiah. Obadiah, ¿saben quién era Obadiah? El administrador de la casa, en la mano derecha de la casa del rey de Ahab. Y la Guimara nos dice tres cosas que dijo Rabbi Yitzhak sobre Obadiah. Veamos. Y para que nos recordemos esas tres cosas, dice Simán, Karaz, Bezahab, Edom. La Guimara trae una señal. La primera dice la palabra Karaz, la segunda dice la palabra Zahar, la tercera dice la palabra Edom. Ok. La primera es la siguiente. Ketir, Vaikra Ahab el Obadiah, asher al abait ve Obadiah haya yareh et Hashem meod. Maika amar kra. אמר רבי יצחק, אמר לי ביעקב כתיב ניחשתי ויברכני השם בגללך. ביוסף כתיב ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. בתדהו גברא לא אבי מבריך. שמא לא ירא אלוהים אתה? יצתה בת קול ואמרה ועובדיהו היה ירא את השם מאוד, אבל ביתו של אחאב אינו מזומן לברכה. אמר רבי אבא גדול שנאמר בעובדיהו יותר ממה שנאמר באברהם. דאילו באברהם לא כתיב מאוד, ובעובדיהו כתיב מאוד. Escuchen bien, está escrito el pasuk en Melahim. Tomo 1, capítulo 18, versículo 3. Llamó a Ahab a el encargado de su casa. ¿Cómo se llamaba? Obadiah. Llamó a Ahab a Obadiah, que era encargado de su casa. Y nos dice el pasuk, Obadiah era temeroso de Dios mucho. ¿Qué tiene que ver la primera parte del pasuk con la segunda? Otra vez. ¿Qué dice el pasuk? Llamó a Ahab a Obadiah. Y Obadiah era temeroso, muy temeroso de Dios. ¿Qué tiene que ver el hecho que era temeroso de Dios a la llamada que le hizo a Ahab? Dice Rabbi Yitzhak, te voy a explicar lo que pasó. Ahab llamó a Obadiah y le dijo a Ahab a Obadiah: mira, yo encuentro en varios lugares en la Torah que la casa de uno es bendecida cuando llamo y cuando vienen gente temerosa de Dios. Por ejemplo, sobre Labán está escrito que se le bendijo. ¿Por quién? Porque tenía a quién. A Jacob. Sobre Yosef está escrito que fue bendecido Mitzrayim. ¿Por quién? Por Yosef, que era temeroso de Dios. Y dice entonces Ahab: mi casa no es bendecida y te tengo a ti. ¿Será que tú no eres temeroso de Dios? Ahí salió una voz celestial y dijo, o sea, ¿para qué lo llamó Ahab? Para decirle aparentemente que no es temeroso de Dios. Salió una voz celestial y dice: no, señor, Ahab es muy temeroso de Dios. Agrega Rabbi Abba y dice: es más grande lo que está... Obadiah es muy temeroso de Dios. Dice Rabbi Abba: es más grande lo que está dicho sobre Obadiah que Abraham Avinu. En Abraham Avinu está escrito que tenía mucha irat Shamaim. Que tenía irat Shamaim. Atá yadati quiere Elohim atá. Así está dicho sobre quién? Abraham. Que tiene irat Shamaim. Tiene temor de Dios. Pero sobre Obadiah no está escrito que tiene temor de Dios. Está escrito que tiene mucho temor de Dios. O sea, más todavía. Seguimos. Amar Rabbi Yitzhak. מפני מה זכה עובדיה לנביאות? מפני שהחביא 100 נביאים במערה, שנאמר: ויהי באחרית איזבל את נביאי השם, ויקח עובדיה 100 נביאים ויחביאם 50 איש במערה וגומר, וחלקלם בגומר. מה ישנה 50 איש? אמר רבי אלעזר: מיעקב למד שנאמר: והיה מחנה הנשאר לפלטה. רבי אבא אמר: לפי שאין מערה מחזקת יותר מ50. Otra cosa que dice Rabbi Yitzhak, lo segundo que dice, son 3 en total, ¿correcto? 3. Dice Rabbi Yitzhak lo siguiente: Obadiah al final tuvo el mérito de ¿qué? De ser naví, tener profecía. ¿Por qué tuvo ese mérito? Obadiah era un Gertzedek. Era un Gertzedek, ¿sí?
Y normalmente solamente los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob pueden tener Naví. ¿Por qué tuvo mérito de Naví? Dice la Gemara, ¿saben por qué? Porque él se encargó de esconder a 100 profetas en una cueva, en las cuevas, mejor dicho, para salvarle la vida a ellos. O sea, como salvó la vida a los profetas, recibió profecía. ¿De dónde vemos que escondió? En el Pasuk, en Melahim, tomo 1, capítulo 18, versículo 4, que cuando Isabel, que era la esposa de ¿quién? De Ahab, quiso matar a los profetas de Hashem, vino Obadiah, agarró a 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 y 50. La Gemara ahorita pregunta, ¿por qué escondió 50 y 50? ¿Por qué no escondió a los 100 en una sola cueva? Dice 2 explicaciones la Gemara, 2 opiniones. Abiazar dice, no, aprendió de Jacob. Jacob, cuando se encontró a Esab, ¿qué hizo? Muy bien, yo voy a dividirlo, porque si se mete con uno, por lo menos el otro me queda. Entonces aquí también, si acaban con 50, por lo menos me quedan los otros 50. Así explica Rabbi Elazar. Sin embargo, Rabbi Abba dice, no, es algo técnico, no es por esa razón. Es algo técnico, en una cueva no caben 100 personas. Sí, por eso no metió 100 personas en una cueva. Seguimos. Hazon Obadiah Koamar Hashem Elohim leEdom vegomer. Maishna Obadiah leEdom. Amar Rabbi Yitzchak, Amar HaKadosh Baruch Hu. Yavo Obadiah Hadar ben Shnei Reshaim velo lamad mimaasehem veinave al Esav HaRasha shedar ben Shnei Tzadikim velo lamad mimaasehem. Amar Efraim Miksha'ah תלמידו של רבי מאיר, משום רבי מאיר, עובדיה גר אדומי היה. והיינו דאמרין שימינהו אבא לזל בן ארגה. ויח את מואב, וימדדם בחבל, השכב אותם ארצה. אמר ביוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, היינו דאמרין שימינהו אבא לזל בן ארגה. כי עתה רב דימי אמר, ירך מתוכה מסרחת. La Gemara dice otra cosa sobre Obadiah. Está escrito en Obadiah, capítulo 1, versículo 1. Hazón Obadiah, la visión profética de Obadiah, fue sobre ¿qué? Edom. Koamar Hashem Elohim le Edom. Pregunta la Gemara, ¿por qué Obadiah tuvo profecía sobre Edom? ¿Qué tiene que ver Obadiah con Edom? ¿Por qué Obadiah relacionado con Edom? ¿Por qué tuvo profecía de Edom? Dice la Gemara 2 respuestas. La primera la dice Rabbi Yitzchak. Dice, te voy a explicar, escuchen bien. ¿Sabes por qué Obadiah tuvo profecía con Edom? Te voy a explicar por qué. ¿Quién es Edom en los patriarcas? Esab, muy bien. Dice Rabbi Yitzchak, dijo a Kadosh Baruj Hu lo siguiente. Obadiah convivió ¿con quién? Con 2 Reshaim. Con Ahab y con la esposa de Ahab, llamada Isabel. ¿Y Obadiah era qué? Tzadik. Esab convivió ¿con quién? Con 2 tzadikim. ¿Quiénes son los tzadikim? Sus padres, Yitzhak y Rivka. ¿Sí? Y pasó lo mismo, pero al revés. Obadiah vivió entre 2 malvados y no aprendió de los malos caminos. Y Esab vivió entre 2 tzadikim y no aprendió de los buenos caminos. Entonces, que venga Obadiah, que vivió entre 2 malvados y no aprendió de los malos caminos, y que tenga profecía sobre la persona Edom Esab, que vivió entre 2 tzadikim y no aprendió de los buenos caminos. Por eso esa es la relación entre Obadiah y Edom, porque es exactamente lo opuesto. Por eso sobre Obadiah fue el que profetizó, tuvo la visión profética sobre Edom. Segunda respuesta la dice Efraim de Ksha'ah, era alumno de Rabbi Meir y la dice en nombre de Rabbi Meir. Obadiah, ¿qué dijimos? Que era ¿qué? Ger Tzedek. ¿A qué pueblo pertenecía? Edomí, Roma. Muy bien. Y por eso, ya que él era de ese pueblo, por eso es que él tuvo el mérito de profetizar sobre Edom. Y eso es lo que dicen la gente, que del mismo bosque surge el mango del hacha que destruirá el bosque. ¿Sí? Del mismo Edom sale el profeta que profetiza que se va a destruir Edom. La misma idea la vemos en Shemuel 2, tomo 2, capítulo 8, versículo 2. Está escrito, Vayach et Moab, vaimdadem bahevel ashkev otam arzam. ¿Quién acabó con Moab? David Amelech. Dice Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ben Yochai, esto es lo que dice la gente, que del mismo bosque surge el mango del hacha que destruirá el bosque. David era descendencia de ¿quién? De Ruth, que era ¿qué? Moab. Entonces, ¿quién se encargó de acabar con Moab? La misma madera del mismo bosque destruyó el mismo bosque. Una idea parecida, cuando vino Rav Dimi de Babel a Eretz Israel, dijo que el muslo se pudre
de su propio centro. Es la misma idea, que lo malo, la destrucción viene de ahí mismo, internamente. Ok. Seguimos. Ahorita la Guemará pasa a decirnos sobre el rey de Moab. Hablamos un poquito ahorita de Moab. Nos habla sobre el rey de Moab. ¿Sí? Ya que hablamos que David venía de Moab y dijimos este ejemplo de que David mató a Moab, o sea que viene el mismo bosque, del mismo bosque surge el mango del hacha que destruirá el bosque. Aquí por eso la Gemara nos habla sobre el rey de Moab. Dice la Gemara: Vaikach et beno habechor אשר ימלוך תחתיו ויעלה ועולה על החומה. רב ושמואל, אחד אמר לשם שמיים ואחד אמר לשם עבודה זרה. וישמע למאן אמר לשם שמיים ולא דכתיב ויהי קצף גדול על ישראל, אלא למאן אמר לשם עבודה זרה, עמי ויהי קצף. כי דרבי יהושע בן לוי רמי, כתיבו וכמשפטי הגויים אשר סביבותיהם לא עשיתם, וכתיבו וכמשפטי הגויים אשר סביבותיהם עשיתם. כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. Dice la Gemara, está escrito en Melahim, tomo 2, capítulo 3, versículo 27, que el rey de Moab, ¿quién era el rey de Moab en esa época? Meishá. Meishá era el rey de Moab en esa época. Agarró a su hijo Bejor, a su hijo primogénito, que él es el que iba a heredar, ¿qué? El reinado del trono, y lo subió a la muralla y lo hizo sacrificio, ofrenda. Y hay más loca entre Rabbi Shmuel. Uno dice que lo hizo Leshem Shamaim, o sea, con intención para Hashem. Está mal, porque para intención de Hashem uno no puede matar a una persona. Animales, pero no personas. Pero él lo hizo con buena intención. Y una segunda, entre Rabbi Shmuel, uno dice que fue Leshem Shamaim y otro dice que ¿qué? Que lo hizo con intención de, no de Akadosh Baruj Hu, sino de ¿qué? Idolatría. Avodah Zarah. Así dice la Gemara. Bien, la Gemara pregunta sobre la segunda opinión, que es sobre la tría. Dice la Gemara así: según la opinión de que fue Leshem Shamaim, fue por Akadosh Baruj Hu, entiendo por qué está escrito ahí después, Vaiketzev Gadol al Israel, que Akadosh Baruj Hu se puso muy bravo con Israel cuando ve que inclusive Meishá hace cosas Leshem Shamaim, ¿sí? Y el pueblo de Israel está pecando en ese momento el pueblo de Israel estaba pecando, entonces por eso Akadosh Baruj Hu se puso muy bravo. Pero según la opinión de que lo que Meishá hizo es con intención de idolatría, ¿qué tiene que ver? Porque Hashem se puso bravo, ¿sí?, con el pueblo de Israel por el hecho de que el rey de Moab pecó por hacer idolatría. O sea, está escrito que después de que el rey Meishá, ¿sí?, el rey Meishá sacrificó a su hijo, Hashem se puso bravo con el pueblo de Israel. ¿Por qué sacrificó a su hijo? Más lo que entre Rabbi Shmuel. Uno dice Leshem Shamaim, otro dice para idolatría. Según la opinión que es idolatría, entiendo por qué se puso bravo con Israel. Después de que el rey de Moab, o sea que Meishá sacrificó a su hijo Leshem Shamaim, se puso molesto con Israel porque en ese mismo momento el pueblo de Israel estaba pecando. Entonces él dijo: mira, estoy comparando aquí. Meishá, que es Moab, está haciendo cosas de Leshem Shamaim, a pesar que no es correcto matar a un hijo, pero está haciendo Leshem Shamaim. Y ustedes, el pueblo de Israel, pecando. Entonces entiendo por qué se puso bravo después de que el rey Moab hizo esto. Pero según la opinión de que lo que el rey Moab hizo es idolatría, ¿por qué por eso se va a poner bravo con el pueblo de Israel? A pesar que estaba pecando. Dice la Gemara, te voy a explicar, como dice Rabbi Yoshua en Leví, hay dos pesukim que se contradicen. Un pasuk en Yehezkel 5:7 y otro en 11:12. El 5:7 dice: como los goim, como las acciones de los goim, el resto de las acciones no hicieron. A Israel no hicieron, o sea que se comportaban bien. Hay un segundo pasuk que dice ahí en 11:12 que como las acciones de los goim que estaban alrededor de ustedes sí hicieron. Entonces, ¿sí, se comportaron como los goim o se comportaron los goim? ¿Se comportaron como el resto de las naciones o no? ¿Como el resto de las naciones o no? Dice el Yoshua Levi, te voy a explicar lo que pasó. Como las acciones buenas del resto de las naciones no hicieron, no respetaron a Dios. Pero como las acciones malas del resto de las naciones sí hicieron. O sea, un pasuk dice que no hicieron como las acciones de los goim y otro dice que sí. Dice, no, como las acciones buenas no hicieron. O sea, no respetaban a Hashem. Y como las acciones malas sí hicieron. Como las acciones buenas no hicieron. Y como las acciones malas sí hicieron. ¿Sí? Y por eso Hashem se puso bravo con Israel cuando Meishá sacrificó a su hijo, inclusive que fue, según esta opinión, para intención de Avodah Zarah. ¿Por qué? Porque a través de su acción, ¿sí?, se le recordó a Israel el pecado que ellos también hacían. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel hacía lo que ellos hacían. Entonces, cuando vio de que Meishá hizo esto con Avodah Zarah, se recordó que a Israel también lo hacía, porque a Israel hacía lo malo que hacía Moab. Y por eso se puso bravo después de que vio a Moab, después de que vio a Meishá sacrificado a su hijo con intención de idolatría. La continuación de ese pasú con el final.
ויסעו מעליו וישובו לארץ. אמר רבי חנינא בר פפא, באותה שעה ירדו רשעיהם של ישראל למדרגה תחתונה. El pasuk al final, ese mismo pasuk que citamos antes, en Melahim 2, capítulo 3, versículo 27, dice, Vaisú Israel me'alav vayashuvu la'aretz. Dice Rabbi Hanina bar Papa, ¿qué significa? En ese momento, Akadosh Baruj Hu bajaron de su... no nada más los malvados de Israel, todo el pueblo de Israel bajaron en sus cosas malvadas y bajaron al nivel más bajo. Un segundo. Sí, al nivel más bajo que estuvieron. ¿Cuál es la prueba? Porque el pasuk dice Vayashuvu la'aretz, no le'artzam. Sabemos de que estuvieron en el peor nivel cuando pecaron en esa época. Seguimos. Ve'anara yafad meod amar Rabbi Hanina bar Papa adain lo higia lehatzi yofi shel Sara dichtiv ad meod velo meod bichlal. Ya que mencionamos antes la palabra meod. ¿Dónde mencionamos antes la palabra meod en esta clase? Sobre Obadiah. Que tenía temor de Dios mucho. ¿Más que quién? Abraham. Que sobre esto está escrito Yereh Elohim ata, no está escrito meod. La Gemara trae otro versículo en el cual se menciona la palabra meod. Está escrito en Melahim tomo 1, capítulo 1, versículo 4. Ve'anara yafa ad meod. Ahí están sobre la joven que es guapa hasta mucho. Era bonita hasta mucho. Ad meod. El pasuk está hablando sobre la belleza de Abishag Ashunamit, que era ¿quién? La que ayudaba a David Amelech en su vejez. Muy bien. Está escrito Ve'anara yafad meod. Aparentemente el pasuk dice que la muchacha, la joven, era guapísima, muy guapa. Sin embargo, dice Rabbi Hanina otra interpretación. No llegó a la belleza de Sara. ¿Sí? Sobre Sara está escrito que era muy guapa. Pero aquí está escrito la palabra ad meod. Hasta guapa. Y hasta guapa, velo ad bichlal. Cuando uno dice hasta el 3, puede ser hasta el 3 incluyendo el 3. Por ejemplo, estoy diciendo 3, ¿sí? Hasta el piso 10 incluyendo el 10. O hasta el 10 sin incluir el 10. O sea, hasta el 9. Se dice aquí también es ad velo ad bichlal. Ad, hasta sin incluir el hasta. O sea, que cuando dice que sobre Abishag Ashunamit era ad meod, era hasta mucho, pero no llegaba mucho. Si no incluye el hasta, no incluye el mucho. ¿Sí? O sea, nos dice, por eso dice Rabbi Hanina bar Papa, que no llegó la belleza de Abishag, era bella, era guapa, y con todo eso que era bella, no llegó a la mitad de la belleza de Sara. ¿Por qué otra vez? Porque sobre Sara está escrito Ki yafahi meod, muy bella era ella, ¿sí? Y sobre Shunamit, Abishag Shunamit está escrito que ad meod, hasta mucho, hasta sin incluir el hasta, ad velo ad bichlal. Hadran alach echad dine mamonot. Con esto culminamos Perek Revi'i, el cuarto capítulo. Baruch Adonai leolam, amén ve amén.